El Mundial de Clubes ya empezó y los 32 equipos clasificados luchan por ver quién será el flamante campeón del mundo. Como ya sabemos, no cualquiera puede formar parte de este selecto grupo de participantes al torneo, ya que a la hora de designar a los equipos que participen, se tomaron en cuenta los rankings de sus respectivas confederaciones donde se evalúa el rendimiento en las competencias continentales, con todos aquellos clubes que fueron campeones clasificando de forma automática y el resto haciéndolo mediante el puntaje de dicho ranking. El reglamento especifica que salvo en caso de ser los campeones, se permitirá un máximo de 2 equipos por país. Esa norma hizo que varios equipos como Liverpool o Barcelona no pudieran clasificar para Europa y sí lo hiciese el Salzburgo, por ejemplo. Para muchos esto quizás resulte injusto, para otros en cambio, quizás sea una forma conveniente de no permitir el dominio de varias ligas sobre otras. Lo cierto es que el día de hoy vamos a probar con algo diferente. Como saben, el Mundial de Clubes viene a cumplir la misma función que lo hace el propio torneo de selecciones, pero hay una gran diferencia. En el Mundial de Selecciones hay una sola por cada país, mientras que en el Mundial de Clubes puede haber más de un equipo por liga. Por eso, y para hacer que el Mundial sea todavía más mundial, decidí simular un torneo de clubes pero con únicamente un solo equipo por país, de modo que ahora varias ligas que en la realidad no contaron con ningún club que los represente tengan la oportunidad. El reparto de plazas para este torneo será el mismo que en el Real, es decir, 12 cupos para Europa, 6 para Sudamérica, 4 para Asia, África y CONCACAF, 1 para Oceanía más el del equipo anfitrión. Y el criterio que se utilizará para definir a los clasificados serán los puntos sumados en el ranking de los últimos 4 años. La única condición, claro está, es que solamente haya un representante por país, por lo que varios campeones continentales van a tener que quedarse afuera. Pero sin más que decir, demos inicio a este torneo desde lo que son las 12 plazas para Europa. Empezando ya con la lista, el representante de Inglaterra para este Mundial de Clubes imaginarios sería el Manchester City, siendo el club de Premier League con más puntos acumulados en los últimos 4 años jugando la Liga de Campeones. 35 en la Champions 2021, donde perdieron en la final, 27 en la 21-22 cayendo en semis, 33 en la 22-23 la vez que fueron campeones, y finalmente 28 puntos en la 23-24, cayendo en los cuartos de final. De esta manera sumaron un total de 123 puntos contando las 4 temporadas y superaron por 44 puntos al Chelsea, que clasificó al Mundial de la vida real, y por 47 al Liverpool. Para sorpresa de seguramente nadie, el Real Madrid es el equipo con más puntos sumados para España. Semifinalista en la Champions 2021, campeón en la 21-22 y nuevamente llegando a las semis para la 22-23 y ganando la última 23-24, el merengue cosechó en total 119 unidades y le sacó una enorme distancia de 52 puntos al Atlético Madrid, que jugará el actual Mundial, y 58 al Barcelona, indiscutible. Casi tan indiscutible también lo es el dominio del Bayern Múnich en Alemania y por consiguiente también en Europa. Si bien los bávaros no ganaron ninguna de las últimas 4 ediciones de Champions, fueron sin dudas el representante más constante de los de Bundesliga. Sumaron 27 puntos en la 2021, 26 en la 21-22, otra vez 27 en la 22-23 y finalmente 28 para la 23-24. En todas las ocasiones el Bayern no pasó la barrera de los cuartos de final y le sacó para este mundial un total de 29 de distancia al Dortmund, que clasificó al Mundial Real, y 46 al Leipzig. El PSG es el actual campeón europeo, pero este logro no suma para lo que es el actual Mundial de Clubes, sino que lo hará en cambio para el próximo de 2029, al que los parisinos ya tienen la clasificación asegurada, pero para el actual fueron sin dudas el mejor equipo de Francia en las recientes competencias de Europa. Sumaron un total de 24 puntos en la Champions 2021 donde fueron semifinalistas, después sumaron 19 en las siguientes 2 ediciones donde se marcharon en octavos, y finalmente hicieron 23 puntos para la 23-24, donde llegaron hasta semis. En total acumularon 85 puntos y le sacaron nada menos que 68 al segundo con más puntos, Lille, y 71 al Marsella, una muestra más de lo desigual que se volvió la liga francesa en la última década. Para cerrar con las 5 grandes ligas, no podía ser otro club de Serie A que no sea el Inter de Milán, ya que sin duda fueron el equipo italiano más constante de los últimos años y el único que al menos da la cara por el país últimamente. En la Champions 2021 se fueron en la fase de grupos sumando apenas 9 unidades, pero después mejoraron. En la 21-22 llegaron a octavos con 18 puntos, después sumaron 29 en la 22-23, cuando perdieron la final con el City, y finalmente 20 en la 23-24 donde nos fuimos en octavos. Con la suma de 76 puntos en total, le sacaron un total de 29 unidades a la Juventus y 34 al Napoli, los dos que le siguieron en la tabla de puntos, así que respeten los rangos.
Dejando ya de lado las grandes ligas y pasando al resto de Europa, en Portugal el cuadro que sumó más puntos en los últimos 4 años sería el Porto. Los dragones sumaron 23 puntos en la Champions 2021, donde llegaron hasta cuartos, 8 en la 21-22, donde salieron en fase de grupos, y después 18 en la 22-23 y 19 en la 23-24, en ambas llegando hasta los octavos de final. En total le sacaron 16 puntos de ventaja al segundo, Benfica, y 43 al Sporting de Lisboa, que recién aparece como tercero. Ni los hinchas del Salzburgo todavía se deben imaginar que juegan en el actual Mundial de Clubes, pero lo cierto es que desde que le pusieron las alas allá por mitad de los 2000, los toros rojos dominaron por completo al fútbol austríaco, siendo el único equipo de su país que jugó las 4 Champions clasificatorias al torneo, donde se destaca en particular la edición 21-22, la única donde pasaron la fase de grupos. Con 40 puntos acumulados en total, en este caso ni siquiera podemos hacer una comparativa porque literalmente no hubo otro club en su país que jugara la Liga de Campeones en los últimos años más allá de ellos. En la realidad, el Ajax se perdió la clasificación al Mundial de Clubes tras quedar apenas un punto por debajo de Salzburgo en el ranking. Pero en este Mundial ficticio, el club más ganador de los Países Bajos tiene su revancha. En cuanto a lo que fueron sus rendimientos para las últimas Champions, la 21-22 fue su mejor participación llegando hasta octavos. Después se fueron en fase de grupos para la 20-21 y la 22-23. Pero sin duda la gran decepción, y de paso la razón por la cual no juegan el actual Mundial, es por haberse ausentado por completo en la Champions 23-24. Donde no llegaron a clasificar mediante la Eredivisie y jugaron en cambio la Europa League. Pero en fin, con la suma de 39 puntos le sacaron 22 de ventaja al PSV, su máximo perseguidor, y 31 al Feyenoord, que jugó la última edición clasificatoria. Como se dijo al principio, al otorgar un solo cupo por país, logramos que clubes de ligas de segundo nivel en su confederación tengan su chance. Y desde hace décadas que el Shakhtar Donetsk es el equipo más constante de la liga ucraniana, siendo el único que jugaría las 4 ediciones de Champions para clasificar al torneo. En todas las ocasiones no pudo pasar la fase de grupos, aunque salvo por la 2021, en las demás sí estuvieron bastante cerca de alcanzar los octavos. Y con la suma de 35 puntos, aventajaron por 23 unidades al Dinamo Kiev, el otro equipo ucraniano que jugó Champions durante este proceso clasificatorio. Si bien Anderlecht es el club más ganador y exitoso del fútbol belga, en los últimos años el Brujas se animó a darle pelea y hasta lo superó por momentos, y una muestra de ello son sus participaciones aceptables en Europa, donde el Brujas jugó 3 de las últimas 4 ediciones de Champions clasificatorias para el Mundial, donde se destacan los octavos de final alcanzados en la edición 22-23, para que así con la suma de 34 puntos superen con claridad al Royal Antwerp, el único que pudo arrebatarle su lugar en la Champions 23-24. Y sí, como ven, el Anderlecht ni siquiera participó durante todo este tiempo. Nos quedan solo 2 cupos para Europa y el siguiente en esta lista es el Copenhague de Dinamarca, que buena parte de ese mérito lo tuvo al alcanzar nada menos que la ronda de octavos en la Champions 23-24, todo un logro para el fútbol danés. También habían jugado la edición anterior donde se marcharon en fase de grupos, y con un total de 22 puntos superaron con gran ventaja al Midtjylland, el otro equipo del país nórdico que llegó a jugar la Liga de Campeones durante este tiempo. Y finalmente el 12º y último cupo clasificatorio para este mundial imaginario en Europa es para la Superliga de Suiza, donde el Young Boys sería el único equipo de su país en jugar más de una edición de Champions durante el proceso de clasificación, saliendo en ambas ocasiones en la fase de grupos. En total sumaron 15 puntos y no compitieron contra nadie, ya que en las otras 2 ediciones el representante del país helvético se marchó en las fases previas. Y con esto terminamos con Europa. Más adelante, cuando finalicemos con todos los continentes, haremos un repaso por todos los clasificados a este mundial imaginario. Pero ahora es el momento de cruzar el Atlántico y arribar hasta Norteamérica, donde sin contar la plaza para el equipo invitado, se designaron un total de 4 clasificatorias para el Mundial de Clubes. En la realidad vemos como México y Estados Unidos dominan por completo la confederación y se quedaron con todos los lugares. Pero como acá estamos siendo justos y equitativos con todos los países, le daremos la posibilidad a otras 2 ligas sin conseguir boleto a la cita mundialista. Pero primero vayamos a lo obvio y hablemos de los 2 gigantes de la región. En México el equipo que sumó más puntos durante los 4 años de clasificación para el torneo fue Monterrey. Los Rayados fueron campeones de la Conca Champions de 2021, y tras no participar de los siguientes 2 torneos, volverían para la última edición de 2024 donde llegaron hasta semis. En total acumularon 52 unidades y superaron por 5 en el ranking a León y por 8 al América. Los siguientes 2 equipos aztecas que sumaron la mayor cantidad de puntos, todo muy ajustado.
mientras que en la tierra de las barras y las estrellas el equipo con más puntos acumulados fue el Philadelphia Union, quien sumó un total de 41 puntos producto de sus dos semifinales de Conca Champions en 2021 y 2023 más los octavos alcanzados en 2024. De este modo superaron por apenas 4 puntos en el ranking a Columbus Crew y le sacaron 13 de ventaja al Seattle Sounders, que pese a ser el único estadounidense en ganar la Conca Champions durante este tiempo, no le alcanzaría de todas maneras para la tabla de puntos. Ahora sí vamos a lo interesante. Uno de los equipos que más pidió jugar el actual Mundial de Clubes fue la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Y pese a que su reclamo no llegaría a buen puerto, en este Mundial imaginario sí le damos esa posibilidad de jugar la competencia. Fueron el club con más puntos acumulados en el ranking de clasificación fuera de lo que son las ligas de México y Estados Unidos, llegando un total de 3 veces a octavos de final de la Conca Champions en 2021, 2023 y 2024, para sumar de esta manera un total de 13 unidades y aventajar por 3 puntos a Herediano y por 6 a Saprissa, los siguientes dos equipos de Costa Rica con más puntos en el ranking para clasificar. Y finalmente, para lo que es la última plaza de CONCACAF tenemos una cuestión, y es que según el ranking hay un cuádruple empate en 12 puntos entre los equipos de Violet, Motagua, Comunicaciones y Olimpia. Para desempatar esta cuestión, y tal como aparece en esta lista, le vamos a dar el cupo al equipo haitiano. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que fueron el equipo que sumó más puntos dentro de lo que fue la edición de Conca Champions más reciente comparada a los demás equipos. En este caso la de 2023, donde el Violet sorpresivamente llegó hasta la ronda de cuartos de final. Desde ya claro que dicho criterio de desempate también lo voy a aplicar para lo que será el resto de este video, porque no va a ser la primera vez que tengamos que desempatar de esta manera según el ranking. Pero en fin, terminado ya con lo que es el norte, Centroamérica y el Caribe, nos vamos ahora hasta América del Sur, donde para Conmebol hubo un total de 6 plazas clasificatorias al Mundial. En realidad estas fueran ocupadas por 4 equipos brasileños y 2 argentinos, pero en nuestro Mundial vamos a distribuir los cupos de modo que haya uno por país y un total de 6 ligas sudamericanas puedan participar. Y como en Brasil puede haber un solo equipo, tiene que ser el que más puntos sumó en la Libertadores durante el proceso clasificatorio, y ese fue el Mengão. Finalista en 2021, campeón en 2022, cuartos de final en 2023 y octavos en 2024, fueron el equipo con más unidades cosechadas en el ranking sudamericano con un total de 141 puntos. Apenas una más que Palmeiras, que de existir este formato se hubiera quedado afuera de forma agónica, lo que hubiera sido, ¿verdad? A pesar de no haber ganado ninguna Libertadores en el cambio de década, River sigue siendo el equipo más constante de Argentina en la Copa Libertadores, habiendo llegado hasta cuartos de final en 2021, octavos en 2022 y 2023 y las semifinales de 2024, sumando un total de 103 puntos y superando por 32 de ventaja a Boca. El Xeneize haría la mejor actuación de un equipo argentino durante este proceso cuando llegó a la final de 2023, pero sin embargo el hecho de no haber clasificado a la Copa del 2024 le hizo quedar muy atrás y le permitió al Millonario sacarle esa ventaja. Y acá es donde viene lo novedoso, ya que al darle lugar a otras 4 ligas para jugar el Mundial, equipos como Olimpia de Paraguay tendrían esa oportunidad. El Decano llegó a los cuartos de final de la Libertadores en 2021, fase de grupos en 2022, otra vez cuartos en 2023 y no clasificó para 2024. Con 57 unidades sumaron 11 más que Cerro Porteño y 20 más que Libertad, los otros equipos paraguayos de nivel más constante en la Libertadores. Nos vamos a Uruguay, y si bien quizás muchos esperen acá una lucha pareja entre Nacional y Peñarol, la realidad es que el Bolso sacó una importante ventaja, habiendo jugado las 4 Libertadores, quedándose en fase de grupos para 2021 y 2022 y llegando hasta los octavos en 2023 y 2024. Con 57 puntos, los mismos que Olimpia, le sacó 13 de ventaja a Peñarol. El Carbonero hizo la mejor actuación de un club uruguayo durante todo este tiempo cuando alcanzó la semi de 2024, pero similar al caso de Boca, le jugó en contra no haber clasificado a las copas de 2021 y 2023 que le harían perder muchos puntos. La quinta plaza sudamericana para este mundial sería para Ecuador, y el equipo que sumó más puntos fue Independiente del Valle. El Matagigantes viene hace rato siendo constante en el fútbol del continente, y más allá de sus títulos en la Sudamericana, también participaron sin ninguna ausencia de las últimas 4 Libertadores, terminando en fase de grupos para 2021, 2022 y 2024 y llegando hasta octavos en 2023, para que con 48 puntos supere por 2 de ventaja a Barcelona. El ídolo tuvo una fabulosa copa en el 2021 cuando alcanzó las semis del torneo, pero similar a casos anteriores, el no haber jugado la edición de 2022 y no pasar de grupos en 2023 y 2024 le hizo perder muchos puntos en la tabla.
Y finalmente, la sexta y última plaza según el ranking sudamericano para el Mundial es para un club de Bolivia. Sí, así es. Y esto se debe a que Bolívar tuvo dos actuaciones muy destacadas en la Copa de 2023, cuando llegó hasta cuartos, y en 2024 llegando hasta octavos. Y pese a no jugar las Copas de 2021 y 2022, aquellas grandes actuaciones le hicieron sumar 48 puntos en el ranking y superar por 2 a 10 Strongest, que si bien jugaría todas las Libertadores para clasificar, apenas pasó la fase de grupos en la última de 2024. Así que sí, Bolívar estaría en el Mundial de Clubes. Para terminar con Sudamérica, y solo por si tienen curiosidad, hay que mencionar también aquellas ligas que se quedaron afuera. Y en ese caso, Colo-Colo fue el que más puntos sumó para Chile, Atlético Nacional para Colombia, Deportivo Táchira para Venezuela y Sporting Cristal para Perú. Para cerrar con los demás continentes, vamos a hacer un repaso por Asia, donde al igual que en CONCACAF, había un total de 4 plazas para la clasificación. Una de estas fue para el Al-Hilal. El equipo saudí fue por lejos el que más puntos sacó durante las últimas 3 ediciones de Champions Asiática, ganando la edición de 2021, llegando a la final de 2022 y finalmente a semis de la 23-24. Con un total de 118 puntos, le sacó casi el doble al Al-Nasser, su máximo perseguidor de la Premier de Arabia Saudita. El Ulsan Hyundai de Corea del Sur fue el único club de AFC en clasificar al actual Mundial de Clubes mediante ranking sin haber ganado ninguna de las 3 Champions del continente. Esto se debe al haber llegado a semifinales tanto en las ediciones de 2021 como la de 2023 y quedándose en fase de grupos para la restante de 2022, por lo que a la hora de hablar de equipos surcoreanos aventajaron por apenas un punto al Jeonbuk Hyundai Motors para clasificar también a este Mundial imaginario. Para Japón tenemos una sorpresa, y es que si bien en la realidad el único equipo del país de los samuráis clasificado al Mundial de Clubes fue el Urawa Red Diamonds por su título de Champions Asiática en 2022, si nos basamos exclusivamente por puntos acumulados en el ranking, ese mérito le corresponde a otro equipo, al Kawasaki Frontale, el único club del país en jugar las 3 ediciones clasificatorias, llegando hasta octavos en 2021 y 2023 y no pasando la fase de grupos en 2022, aventajando por 4 puntos en el ranking al Yokohama Marinos y por 15 al Urawa Red Diamonds, que de poco le serviría en este caso su título. Y finalmente, la cuarta y última plaza para el continente asiático le corresponde a un país que no tuvo ningún equipo en el mundial actual, Qatar con el Al-Duhail, y gran parte de este mérito lo tiene al haber alcanzado la semi de Champions en 2022 y quedándose además en fase de grupos de las otras 2 ediciones, para que con la suma de 53 puntos le saquen una amplia ventaja al resto de clubes cataríes en la competencia. Con África vamos a ser más rápidos con el repaso, ya que literalmente no hay ninguna sorpresa. Los 4 clasificados al Mundial de Clubes realistas son los mismos al de este Mundial imaginario. El poderoso Al-Ahly egipcio sigue a tope dominando a su confederación, ganando 3 de las últimas 4 Champions africanas. El Wydad Casablanca de Marruecos fue el único que le pudo arrebatar un título en la temporada 21-22 y superó por una larga distancia al segundo, Raja Casablanca. El Esperance de Túnez es el equipo de mayor puntaje en el ranking de los que no fueron campeones en su continente. Y a ellos le siguió el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, que se quedó con la última plaza para los equipos de la CAF en el Mundial de Clubes. Y finalmente en Oceanía, una vez más el Auckland City se queda con la única plaza para clubes de dicha confederación, habiendo arrasado por completo al ganar las 4 Champions Oceánicas jugadas durante el proceso clasificatorio. Por lo que esto nos deja solo con una última plaza restante, que es la del equipo anfitrión. En el Mundial de Clubes de la vida real, esta fue para el Inter de Miami. La elección de las Garzas como equipo anfitrión ya de por sí fue algo controversial, y al no tener mucha más alternativa, lo mismo haremos en este caso, por lo que sí, Estados Unidos sería el único país con 2 clubes en este mundial imaginario, pero con la diferencia en que Philadelphia Union lo hace siendo el equipo con más puntos en el ranking del país, mientras que el Inter de Miami lo hace exclusivamente como anfitrión del propio evento. Pero en fin, haciendo un repaso por este Mundial de Clubes con un solo equipo por liga, para Europa tenemos al Manchester City de Inglaterra, el Real Madrid de España, el Bayern Múnich de Alemania, el PSG de Francia, el Inter de Italia, el Porto de Portugal, el Salzburgo de Austria, el Ajax de Países Bajos, el Shakhtar de Ucrania, el Brujas de Bélgica, el Copenhague de Dinamarca y el Young Boys de Suiza. Para CONCACAF tenemos al Philadelphia Union de Estados Unidos, los Rayados de Monterrey de México, el Alajuelense de Costa Rica y el Violet de Haití.
Para Sudamérica están el Flamengo de Brasil, River Plate de Argentina, Olimpia de Paraguay, Nacional de Uruguay, Independiente del Valle de Ecuador y Bolívar de Bolivia. En Asia tenemos al Al Hilal de Arabia Saudita, el Ulsan Hyundai de Corea del Sur, el Kawasaki Frontale de Japón y el Al Duhail de Qatar. En África están el Al Ahly de Egipto, el Wydad Casablanca de Marruecos, el Esperance de Túnez y el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Para Oceanía está el Auckland City y finalmente el Inter de Miami como equipo anfitrión. Estos serían entonces todos los clasificados para este mundial. ¿Cuál de todos estos 32 equipos creen que sería el campeón mundial de clubes de jugarse el torneo de esta manera? ¿Creen que con este formato el torneo sería mejor o prefieren el formato utilizado en la actualidad? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.